aprobado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. ¿Hueles eso? ¿Lo hueles, muchacho? ¡Napal, hijo! Nada en el mundo huele así. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué delicia oler napal por la mañana! Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y cuando todo acabó, subí. ¡Qué pedazo a gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. Tiempo de tertulia, ahora sí, tiempo de análisis. Nos acompaña Jesús Muñoz, más razón que un santo, que me decía esta mañana, no me han nombrado. Es que vamos muy acelerados, ¿eh? Bueno, buenos días a toda la audiencia. Bueno, no me haya nombrado ni a mí ni a nadie, es que no habías mencionado la tertulia. Que se me olvida, ¿eh? Pero... Claro, digo, lo mismo es que tenías alguna sorpresa, nos íbamos a ir todos al Congreso ahí a... Bueno, y la tertulia la íbamos a hacer ahí en la sala de prensa. Antes de que se me olvide, que el bueno de Miguel de Fuenlabrada lleva todos los días, desde que yo publico una noticia, o sea, bueno, la noticia la publicaron en el Confidencial Digital, pero desde que yo me hice eco de esa noticia de que la pájara ministra de Defensa ha prohibido a las instituciones militares que conmemoren el centenario del desembarco de las Alhucemas. Y claro, según se va acercando el día, es más evidente que no se va a producir esto, salvo que la presión que estamos intentando hacer algunos denunciándolo, les haga recapacitar, que estoy seguro que no lo van a hacer, se van a cumplir 100 años del desembarco de las Alhucemas. No sé también si es que por ahí en ese desembarco pues había una serie de militares africanistas, ¿no? Como un tal general Franco, como Pedro Cercera Coronel, como Sanjurjo. Hay por ahí un cuadro conmemorativo del que era entonces presidente del gobierno entonces, del director militar, que era un tal Primo de Rivera, padre, no confundir con José Antonio. Entonces, claro, yo creo que aparte de que, por supuesto, no le quieren hacer nada de pupa a Marruecos, pues sería una manera también de ensalzar en el año Franco a varias personas que están relacionadas con el franquismo. O sea, se ha juntado yo creo que el hambre con las ganas de comer. Así que gracias, Miguel, por recordarlo y vamos a seguir haciéndolo hasta septiembre, creo recordar es el 8 de septiembre, el día del centenario, en que vamos a seguir recordando. Vamos a ver. Alberto Pascual, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues yo creo que pesa y mucho, ¿no? Esa obediencia y ese formar parte de ese lobby pro-marroquí, ¿no? Que, bueno, tanta penetración tiene tanto en los gobiernos y en general en la política española como en la política europea. Entonces yo creo que efectivamente recordar esa efeméride pues no deja de ser incómodo para ese lobby pro-marroquí y evidentemente pues ha maniobrado para que pase desapercibida la fecha. Evidentemente, claro, tampoco interesa pues reseñar a esas figuras, aunque bueno, pues siempre se les podría tildar de malos, ¿no? Como viene haciéndose desde el año 75. Oye, vamos a ver, tú estuviste el otro día en el Congreso de los Diputados cuando pasó el... Pero en las afueras, no nos dejaron entrar. No nos dejaron entrar. En la sede de la Soberanía Popular ya no podemos pasar tampoco. Eso que decía que la sede aquí residía tal... Bueno, la verdad es que nunca fue del todo así. En esas salas se han hecho homenajes a ETA, se han hecho homenajes al separatismo vasco y catalán, se han ensalzado a asesinos y a criminales. Lo que no nos han dejado es un documental que narra los 5 años de terror que vive España del 31 al 36, provocado por el Partido Socialista Obrero Español, el mismo que nos gobierna. La verdad es que ese mismo día quitaron la lona que les llamaba corruptos, se dieron por aludidos, porque ahí no ponían ningún nombre, más que el alcalde de Madrid, porque se está culpabilizando al alcalde o criminalizando, y hay motivos y muchos para hacerlo, pero en este caso, si no me equivoco, era una orden judicial que también... Joder, la celeridad que se dio el juez, macho. Yo hay jueces que tú pides algo. Mira, para empezar, un juez, si a ti te denuncia a tu pareja por malos tratos, aunque haya sido mentira, y te ha denunciado un viernes, hasta el lunes no tiene los huevos de verte. Con lo cual te chupas 2 días en el Talego y la Plaza Castilla si estás en Madrid. Así de claro, no tiene prisa en verte. En cambio, para quitar una lona de inmediato, joder, la prisa que se dan algunos, la prisa que se dan algunos. Bueno, y luego, ayer, el nuevo reglamento del Congreso, que no es ni más ni menos que el primer paso para echarnos del Congreso, porque
eso de que nos llamen ultraderecha y tal, a mí es que me mola, que quieres que te diga, antes no, si nos llaman, ahora que te llamen eso, a mí en concreto me gusta, vamos. El tema es que esta ultraderecha es la que ha destapado todos los casos de corrupción que afectan a esta panda de golfos, de sinvergüenzas, cocaína, droga, putas, el número 2 del Parlamento Canario diciendo que va a hablar con 2 o 3 ministros para proteger a un capo de la mafia libanesa, vamos, de la mafia, de la heroína libanesa, Santos del Cerdán diciendo que lo que él hace, otros 350 diputados hacen lo mismo, que hablan con empresas de construcción para ver si se llevan mordidas o hacen determinadas obras públicas. Pero ¿qué coño es esto? Si la obra pública es un concurso cerrado donde tú se lo dejas a los técnicos, o eso es lo que entendíamos. El otro, el que fue también número 2 de Sánchez, colocando a putas en INECO con un sobrecoste, y la presidenta de ADIF, ni más ni menos, o la presidenta de ADIF, contratándola, y como no la conocía, le mandan una foto de ellas que en salto de cama. Tío. Esto es de verdad que lo digo, no le mando una foto carnet, una fotocopia, no, es que es la única que tengo, es decir, el amigo del amigo tiene la foto de la novia en pelotas, y es la que le manda a la otra para que la conozca. La otra dice, es que a mí me da mucha vergüenza, yo para qué voy a ir, no te preocupes que está todo arreglado, pues no es que me comen los huevos. Yo te lo digo, que esto no hay por dónde cogerlo. Eso sí, el problema es que hay que echarlos porque esos celadores, esos comenabos que están en Televisión Española, su preocupación es que el grupo de la TV no esté, porque hacemos activismo político. Alberto, manda cojones, ¿no? Con perdón de la expresión, porque me he puesto a juego de Ábalos. Sí, pero no es solamente el hecho de que se esté destapando efectivamente la corrupción que es de origen del sistema. Es que cuando aquí se votó la ley de reforma política, algún diputado de los que votó en contra, comentaba que bueno, pues se manejaron ya entonces interesantes dosieres, ¿no? Que destapaban pues la corrupción que ya esa infiltración que había sufrido el régimen de Franco, pues tenía más que asentada, ¿no? Entonces, bueno, es un régimen que nace ya corrupto, que se le ha ido blanqueando durante mucho tiempo y se ha ido blanqueando desde los medios de comunicación de masas que deberían haber ejercido esa función de ese cuarto poder que las democracias le otorgan y que debería haber sido el responsable precisamente de poner en evidencia esas desviaciones del sistema democrático que habían ya desde su origen. Bueno, pues no lo ha hecho. ¿Por qué? Pues porque han descuidado no solamente su función, sino que además han descuidado su sostenibilidad. Los medios de comunicación pues deberían vivir de sus suscriptores, de sus anunciantes. No, los medios de comunicación se han vuelto muy dependientes de las subvenciones que el poder político les otorga, y eso evidentemente les hace pues esclavos de su amo. De quien paga, manda, ¿no? Entonces, claro, hemos tenido unos medios de comunicación apesebrados hasta que han surgido pues estos medios independientes, como este en el que hoy estamos, que han aprovechado pues ese espacio de libertad inicial que fue Internet, que se han aprovechado también de que los jóvenes se aburrían de los medios de comunicación convencionales y están siendo, y esa es la gran esperanza, están siendo los jóvenes los primeros que se están dando cuenta de ese tremendo engaño que las generaciones de sus padres, de sus abuelos vivieron, y bueno, pues estamos en un momento de clara esperanza y yo digo que de declive clarísimo del sistema. Y claro, en los estertores finales de los sistemas siempre se producen las mayores barbaridades. Sucedió con el régimen de la República, lo explicáis fenomenalmente en ese documental que prohibieron estrenar en el Congreso, que yo tuve ocasión de ver, y bueno, pues que narra precisamente la labor que el Partido Socialista Obrero Español realizó entre los años 31 y 36 y que condujo lamentablemente pues a ese baño de sangre que fue la guerra civil, pero denuncia con objetividad el papel relevante que ese partido tuvo en el estallido final de la violencia, un estallido final que ellos deseaban
deseaban que ellos, y además espero que muy pronto pues todos los españoles puedan ver ese excelente documental, pero que además se basa, las fuentes que utiliza no son fuentes, No, son ellos. Son las mismas fuentes del Partido Socialista Obrero Español, son sus medios de comunicación, son las declaraciones públicas de sus líderes, de líderes como Largo Caballero, de aquellos que no se conformaban con no tener el poder y que aspiraban a tener el poder a cualquier precio, incluso el de las armas, y lo demostraron por la vía de los hechos, con la revolución de Asturias, con la declaración de independencia de Cataluña. Bueno, pues gravísimo lo que está sucediendo, pero ya digo, para mí son los estertores finales, y seguro que ahora mis compañeros de mesa me pecan de optimista patológico y de que probablemente me chorreen aún las aguas bautismales, pero es verdad, yo creo que estamos en un momento histórico, en un punto de inflexión, Yo creo también. y bueno, pues vemos que están muy nerviosos y que fruto de ese nerviosismo pues impidieron la emisión de ese documental. Es verdad que no solamente están sirviendo este tipo de actuaciones para denunciar las irregularidades del sistema, de la vertiente izquierdista del sistema, sino que también están sirviendo para poner en evidencia la falta de oposición. El hecho de que el Partido Popular, por inacción, pues está siendo corresponsable de esta situación. Y bueno, lo podemos ver precisamente en la composición de esa mesa del Congreso, que bueno, pues fue la que finalmente decidió prohibir la emisión en la Sala Clara Campoamor de este documental, del preestreno de ese documental. El Partido Popular fue responsable de que esa mesa del Congreso esté compuesta única y exclusivamente por PSOE, Sumar y Partido Popular. Paradójicamente, la tercera fuerza política del Congreso, Vox, no tiene representación alguna, y no la tiene porque el Partido Popular maniobró para que no la tuviese. Y la mesa del Congreso es la que marca la agenda política, la agenda de sesiones de la Cámara Baja. Bueno, pues, ¿qué irregularidad democrática es esa, no? Que la tercera fuerza política del Congreso no tenga representación, e insisto, no la tiene porque el Partido Popular no lo quiso. Por cierto, al Partido Popular no le llamaron, que eso yo no sé hasta qué punto es legal o hay quórum, no le llamaron para decidir si suspendían, porque la autorización para emitir ese documental era desde el 8 de abril, para prohibir, revocarnos la autorización para poder emitir ese documental. El Partido Popular no fue llamado, eso me han dicho a mí. Por cierto, aquellos que nos acusan de pseudomedias, el mierda de Jesús, el Cintura y su basura de programa, de Esther Palomeras, han cogido un vídeo nuestro que emitieron el 20 de mayo, hace el lunes pasado, ¿no? Ya me vuelvo loco. 20 de mayo, ayer. 20 de mayo fue ayer. Emitieron ayer. Le han quitado nuestro logo y han puesto el suyo. Es decir, un vídeo nuestro, exclusivo nuestro, de Víctor Quiles, han debido coger en EDATV, en este, lo han cogido. Por supuesto, le estamos reclamando el coste del vídeo. Esto es el periodismo que ellos hacen. Nos roban nuestro vídeo, como querían imágenes de Víctor Quiles, pues cogen un vídeo y lo ponen, y a la izquierda borran nuestro, el logo de EDATV, que es exclusivo nuestro, y ponen Televisión Española al lado. Bueno, Jorge, que vienes de un atascazo, ¿no? Pues sí, sabes que normalmente, salvo que llueva, vengo en moto. Ay. Yo en moto desde mi pueblo hasta aquí, pues tardo unos 40 minutos. Digo, bueno, vamos a calcular el doble o un poco más del doble, hora y media. Insuficiente. No, es insuficiente. Lo de los atascos de Madrid, la M30, la entrada, es absolutamente insufrible. Lo que pasa es que hoy necesitaba traer el coche por una cuestión personal. Sí. Y lo dicho, insufrible. Con lo cual, bueno, pido disculpas por este retraso. Pero bueno, aquí estoy. Bueno, Jorge, yo rápidamente, estamos hablando de que nos quieren echar del Congreso, ni más ni menos que por decir la verdad. A uno le puede gustar más lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que tal, eso yo ahí no voy a... nosotros hacemos lo que yo creo que tenemos que hacer, y es hacer preguntas incómodas. Yo siempre pongo este ejemplo, lo de Caiga quien caiga, ese programa de hace 30 años que fue divertido y tal. ¿Por qué era divertido? Porque hacía preguntas al poder. El problema es que 30 años después vuelven a hacer el programa y en vez de hacer preguntas al poder, incomodan a la oposición, con lo cual esto es el mundo al revés. Bueno, entonces,
Y ahora han dado el primer paso. Primero fue lo de la lona, que sería una pesa en quitarla. Esta lona que le llamaba corrupto sería un por algunos. Después ha sido el no hacer ese documental dentro cuando en la sede de la soberanía nacional, como le llaman ellos, se han hecho, como he dicho, homenajes a terroristas, asesinos, a criminales, de todo tipo y condición, al separatismo vasco, catalán, tal. Después fue el que hayan cambiado el reglamento del Congreso porque están obsesionados con echarlo. Y lo más llamativo es que Patxi López hace así y todos se van con él. Ese es el periodismo que quieren. Y luego los insultos, que luego vamos a poner un extracto, que estamos recibiendo desde la televisión pública. Por cierto, incluso de la Ana Pardo de Vera, que debería estar más preocupada por su hermana, por Isabel Pardo de Vera, que acaba de ser imputada. Bueno, yo habéis estado criticando cómo está la situación, cómo el régimen puede estar en una situación incluso al borde del colapso, podemos decir. En esta situación hay dos formas de participar en política o de practicar el periodismo. Uh-huh. Una es la colaboración, es decir, yo estoy allí para ayudar. Uh-huh. Y la otra es estar allí para señalar, para atacar, utilizar el Parlamento por parte de algún grupo político, no para apuntalar el régimen, sino para acusarlo, para ponerlo en evidencia. Cuando se actúa así, evidentemente, pues se cae en la enemistad de todo lo que suponga el régimen. Entonces, yo quiero felicitaros porque si os tratan así como periodistas, quiere decir que estáis haciendo una labor que va más allá del periodismo. Es señalar a los culpables, señalar los defectos del régimen, y eso es lo que les hace realmente daño. Es decir, si tú vas allí a hacerles un masaje, créeme que no te van a echar. No. Al revés. ¿Y a qué van allí el 99% de los periodistas? A hacerle masajes a los políticos, a hacerle masaje al régimen, hacer como que critican, como que preguntan, como que tal, pero siempre en el tono suficientemente relajado como para que realmente no haga daño. Eso es. No haga daño. Cuando realmente les metes el dedo en el ojo, entonces sí, te dan el manotazo. Te dan el manotazo. Entonces, yo querría reflexionar respecto al papel de los medios de comunicación y también de los partidos políticos. Un partido político o un medio de comunicación que va allí a colaborar con el régimen es tratado bien. Es tratado bien. El que va a señalar al régimen es tratado mal, es maltratado. Que cada uno saque conclusiones de qué medios de comunicación y de qué partidos políticos son maltratados por el régimen o son tratados bien. No hay duda de lo que acabas de decir. Por cierto, casi 1000 personas nos están viendo a través de Twitter. Yo he de decir que nunca he visto un programa de radio a través de Twitter, pero oye, a mí me llena de orgullo y satisfacción porque tenemos varias cosas. Nos pueden ver a través de Twitter, a través de Switch. Todas las opciones son buenas. La tertulia se pone también en YouTube, en los dos canales de la TV e Informa Radio, aunque los YouTube los tenemos baneadísimos, y luego sobre todo la app y los diarios, con lo cual miles de personas os están escuchando. Tenemos mucha responsabilidad. Por cierto, igual tenemos hoy miles de oyentes porque Federico ha llevado a Luis Herrero. Pero ¿quién coño escucha ya a Luis Herrero? Por favor. No, esto lo digo sin coña, pero... Pues fíjate que a mí me parece mucho mejor periodista, me cae mucho mejor Herrero, Luis Herrero, que Federico. ¿No ves cómo aquí hay pluralidad? Federico, ¿No ves cómo aquí hay pluralidad? Federico me parece, vamos, una ayatolá insoportable. Sí, es que aquí tenemos mucha pluralidad. A mí me da las mismas náuseas, es verdad. Aunque sí que es cierto que Luis Herrero tiene un lenguaje mucho más fluido y tal. Sí. Bueno, pero vamos a hablar de lo nuestro. De esos periodistas de mentira, vamos a hablar de periodistas de verdad. Antes de que se me olvide, efectivamente, yo cada día intento ver los programas de Informa Radio de una manera distinta. Y por eso soy tan pesado diciendo, esto te funciona mejor, esto no te funciona, pero sí intento hacerlo. Y sí que he visto que cada vez aumenta más el número de seguidores que lo ven en directo en Twitter. Habéis mencionado muchísimas cosas. Primero, nunca está mal para recordar que recuerdo que Jessica para mí es la más sincera de todos los que han estado pasando.
Y es más, Y David Sánchez también, el hermanito, sí, que Ya David está, Sánchez, más honrada. sí, David Sánchez, además, que cuando se haya tenido que ir de su empresa, pues el pobre a la despedida de la empresa habrá ido él solo, porque como no tenía amigos ni compañeros, ni sabía quiénes eran, no Las sabía ni dónde prostitutas. estaba la empresa para ir a despedirse. Las Luego, prostitutas siempre tuvieron un lugar Es más, destacado es que en el fíjate, relato bíblico. es que Jessica, en estas últimas cosas que ha mencionado antes Javier, ha llegado a decir que se moría de vergüenza por ir a hacer el paripé. O sea, para que una prostituta encumbrada a los altares democráticos, como ha sido esta mujer, se muera de vergüenza al ir a una entrevista, fíjate cómo son el resto de personajes que la rodean. Pero insisto, es que ya en la Biblia muchas prostitutas ponen en evidencia a los supuestos hombres buenos, ¿no? Exactamente. Estáis hablando también de lo del cartelón, la lona de enfrente del Congreso, que la prisa que se han dado. He leído por ahí muchos sajarillos y es cierto que ojalá los que tenían que mandar a los bomberos a Valencia cuando la gota fría hubieran dado tanta prisa, ¿no? Que tuvieron que ir los bomberos 3 días después y por su cuenta porque seguían sin mandarles nadie, ¿no? Y en cuanto a lo que estáis hablando de esta prensa, por romper un poquito, bueno, también hay mencionado de que estuvo Alberto en el Congreso, yo es que estaba de viaje ese día, estaba volviendo a España, no me enteré. Tú estabas en una cosa muy importante. Sí. ¿Hubo suerte? Mucha. Vale. Luego te enseño una camiseta Vale. y una foto. Que precisamente yo no he tenido la suerte de entrar en el Congreso. Yo creo que además que el día que entre en el Congreso será un día memorable. No por lo que yo haga en el Congreso, sino por los acontecimientos que se hayan producido para que yo esté dentro del Congreso, aunque sea solo para hacerme una foto, ¿no? Pero es que es evidente que aparte de que Alberto también tenía miedo de que le llamáramos ingenuo, es que a mí esto de que se está acabando el régimen me recuerda como los últimos coletazos de la ETA, que lo decían en la OCDE, y fíjate los coletazos que hubo después y a quiénes. Pero sí que es cierto que esto se va deteriorando porque se han pasado tanto de frenada que yo creo que ya no son conscientes de todos los frentes que tienen abiertos y todos los fuegos que tienen apagados. Pero también es cierto que me centro en el PSOE, ¿no? Pero en realidad es todo el régimen. El PSOE lleva prácticamente 100 años en el poder. O sea, algunos se están echando la cabeza, pero lo voy a decir, ahora lo aclaro. Lleva desde los años 30 del siglo pasado, estamos ya en el 25 del siglo XXI, casi 100 años, ¿no? Salvo el paréntesis del franquismo. Que, por cierto, en la última parte del franquismo, Felipe González era un mimado del franquismo. Hombre, vamos Isidoro, y por eso... le ponen hasta un partido político. Exactamente, a su medida y tal. Y luego diría, bueno, en los tiempos que ha gobernado el PP, no, es que en los tiempos que ha gobernado el PP seguían el poder el PSOE. O sea, es que el PP ha sido la empresa de mudanzas del Partido Socialista cuando ellos han apartado un poquito del poder para luego volver con la excusa de que iban a hacer las pérdidas de libertades que se habían logrado con el PP. O sea, Adolfo Suárez fue una empresa de mudanzas para preparar la llegada del PSOE, bueno, que digamos ya de Calvo Sotelo. Aznar una mudanza que se la preparó a Zapatero. Él no sabía que iba a ser Zapatero, pero fue Zapatero. Y Rajoy ha sido la empresa de mudanzas para prepararle la llegada a la Moncloa de Pedro Sánchez. Y entonces, como llevan 100 años en esto, llevan 100 años sabiendo cómo capear el temporal. Dicen, como somos unos corruptos, como somos unos ladrones, incluso en algunas épocas de nuestra historia hemos sido unos asesinos, convictos y confesos, en menos convictos y más confesos, porque hasta sacan pecho de ello, pues tienen muy claro lo que tienen que hacer. Sí. Haciendo un símil futbolístico, es ese un buen entrenador que no solamente sabe lo que tiene que hacer con sus jugadores, sino cómo tiene que analizar al rival. Y ellos saben que para ganar, para estar en el poder, necesitas no hacer las cosas bien, sino hacer las cosas bien para ti. Es decir, tienes que tener controlado absolutamente a jueces, a fiscales, a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden Público. Siempre hay alguna excepción en estos colectivos que estoy diciendo, pero muy pocas. Tienes que saber seguir generando un pueblo que consienta todo lo que hagas sin que de verdad te eche el poder a garrotazos. Y entonces esto lo han hecho muy bien. Y como saben que cada vez van a ser más corruptos y cada vez van a salir más cosas suyas, pues esos cientos de asesores que tiene Pedro Sánchez, y no solo Pedro Sánchez, están trabajando en la manera de que cuando salga la traca final, como comentamos el otro día, si es que verdad algún día salga, tienen preparada ya la antitraca final. O sea, va a ser muy difícil arrebatarles de ese poder porque tienen todas las raíces metidas en él. Entonces, o es tan absolutamente magnífico en cuanto a influencia lo que salga al final, que a estos tipos no les echamos por estas pequeñas cosas. Yo siempre regaño a Javier en el sentido con el cariño que le tengo, que como él es incluso más optimista que yo, él cualquier cosilla que pueda salir, que vea que le da la razón de que esto se puede caer, tú tiendes
a difundirla, primero porque es tu obligación y segundo porque tienes ganas de que eso ayude. No, sobre todo porque creo que hay que difundir para que sepamos en la pobredumbre donde no sé. Pero sé que en el fondo estamos, eres consciente de que estás enfrentando a un enemigo tan poderoso, muy poderoso, que puede sacar incluso ventaja de estas cosas que están saliendo, el famoso corso que siempre mencionamos. Por eso yo creo que hay que seguir a Dios rogando, pero con el mazo dando. O sea, que nadie cante victoria por estas cosas, porque cuando estás diciendo ayer Santos Cerdán, no sé si hablaremos de ello, de lo de cuando salga de la UCU, de lo de la UCU, no. La unidad central operativa. Exactamente, esa unidad de la Guardia Civil que está dejando en evidencia a sus otros colegas de la Guardia Civil en muchos sitios. Ellos ya tienen preparado lo que van a decir, porque ellos sí que saben el informe. Ellos, me refiero a Santos Cerdán de compañía, saben lo que pasa. Y él sabe lo que ha hecho. Primero, por lo que ha hecho, y segundo, porque sabe lo que se ha filtrado. No se ha filtrado todo, lo tienen controlado. Entonces, que también haya gente que diga esto tal, y pues ya me voy para mi casa y ya no hago nada más y ya no difundo nada más. Entonces, todo el que esté haciendo algo para intentar derribar primero a este gobierno y segundo al régimen que está detrás, porque Pedro Sánchez es una consecuencia de este régimen, que siga luchando porque este partido no está ganado ni muchísimo menos. Bueno, déjame que os diga una cosa, Melchor Miralles, le tengo que estar agradecido porque ha publicado un artículo sobre lo sucedido en el Congreso el pasado lunes que dice censura previa en el Congreso, porque la verdad es que fue censura previa. Pero viene a decir una cosa que a mí creo que acierta mucho, que no es que lo hayan anulado, no, que directamente no ha sido suspendido, no, es que ha sido prohibido. No ha sido el que utilizamos muchas veces eufemismos y lo que ha sido prohibido. Oye, vamos a escuchar, quiero que veáis lo que pasó ayer en el Congreso con Pachi López, ¿no? Pachi López y el primero que habla es Vito, Adrián y luego Josué Cárdenas, que me gustó mucho pues verles unidos en este incidente que me parece gravísimo, ¿no? Sí, portavoz, sobre la información del diario El Mundo, quería preguntarle qué le parece que el hombre de confianza de Pedro Sánchez para las primeras en Canarias fuera el enlace de una trama de narcotráfico, el señor Gustavo Matos, y en segundo lugar, ya por último, si le parece normal que su secretario de organización, Santos Cerdán, se enviara mensajes sobre adjudicaciones a dedo sin tener ninguna responsabilidad pública. Muchas gracias. Ya ha habido explicaciones por parte de ellos. Tenía otra pregunta, perdona, portavoz. Le quería preguntar sobre una réplica sobre un compañero mío periodista. Ha sacado a lo de Santos Cerdán a medios de ultraderecha, pero al final es un informe de la UCO. ¿La UCO es ultraderecha? Repito, ya se han dado las explicaciones sobre eso. El laconismo militar de nuestro estilo. No, tú sí. Sí, pero, portavoz, ¿es normal que el secretario de organización que no tenía responsabilidad dentro del gobierno hablara de obra pública? Ya, ¿la vais a liar otra vez? No, pero es una pregunta, simplemente. Fijaros que os he respondido a los dos cuando no teníais la palabra. No he respondido nada. ¿La vais a liar otra vez? No es liarles, que usted dé una respuesta como cargo público. Venga, nos vamos. De responder a los compañeros que no les ha contestado. Cada vez son más, ¿eh? Y decirle, no es que seamos más, es que Periodista Digital es el medio más antiguo digital en esta Cámara. Y usted nos ha llamado intoxicadores, ultraderechistas, nos ha llamado de todo. ¿Nos van a echar de la Cámara? ¿Te has dado por aludido? Claro. Hombre, nos ha insultado a compañeros. El cada vez sois más les preocupa enormemente. ¿No puede contestar? Este es Adrián. Pero no, porque ahora vamos a escuchar las explicaciones de Santos Cerdán. Las explicaciones del otro las vamos a omitir porque es que el otro en la portada del Mundo Hoy, que no es un medio sospechoso, nosotros somos los euromedios, viene a decir que este tío, que es el número 2 del Parlamento canario, mano derecha en su momento del masón Ángel Víctor Torres, llega a decir que hablará con 2 o 3 ministros, entre ellos Marlaska. El objeto de hablar con ellos era para rebajar la presión de los registros que se producen en los locales de cannabis. Estos que eran inocuos, pues parece ser que en esos locales era la tapadera para llevar heroína y cocaína. Bueno, pues no se pierdan lo de Santos Cerdán, porque es una cosa muy grave. Primero se descojona de la UCO, bueno, se da una filtración y dice... Ojo, que lo que yo hago lo hacemos los 350 diputados. Hostia, yo conozco muchos diputados que no hacen eso, no hablan sobre mordidas, porque si no me equivoco, insisto, una licitación pública es un sobrecerrado donde tú solo das a unos técnicos. ¿Qué hace un diputado diciéndole cómo tiene que presentar la licitación? No sé, yo eso no los conozco, que seguramente los haya, y seguramente en su partido, y seguramente en Canarias. Os recuerdo que el Tito Berni era diputado y el jefe era Pachi López. Para ellos la corrupción es lo normal. Es la norma, pero además lo dice, es lo normal. Vamos a escuchar a Santos Cerdán.
El número Cuando 15. salga ese supuesto informe de la Ese UCO, supuesto. lo desmontaremos uno a uno, si Uno son a estas las mentiras. Pero me cuesta creer que esto sea un informe de la UCO, porque estaríamos hablando entonces de que se está produciendo una filtración de la UCO. O es una filtración o son invenciones de los periodistas. Por lo tanto, vamos a esperar y mientras no tengamos noticias tampoco podemos valorar, ¿no? Lo que sí quiero dejar claro es que yo, como diputado de Navarra, he hecho muchas veces preguntas sobre obras en Navarra. Claro. Y como coordinador territorial del Partido Socialista del año 2020, Con proveedores. preguntaba por obras en el resto del territorio, como he hecho yo y como han hecho los 350 diputados que hay aquí en el Congreso de los Diputados. Os digo una cosa, ninguna de esas es constitutivo de ningún delito. Eso lo tengo clarísimo. No sé yo hasta qué punto. A ver, Alberto Pascual. Hombre, depende de cómo se formulen las preguntas, ¿no? Porque una pregunta puede ser tremendamente coactiva. Sí. Y yo creo que de eso es de lo que estamos hablando, de preguntas coactivas que pretendían influenciar tomar partido por una determinada parte de aquello. Estoy hablando del 3% ¿no? en Cataluña. Pero yo te cuento, según Santos Cerdán, lo normal es que un diputado de a pie hable con una empresa que va a participar en una licitación para preguntar. Pero ya digo que esa pregunta puede ser ya tremendamente coactiva. Pero él pregunta a la preguntar empresa. puede ser tremendamente coactivo. Es que yo no entiendo. Es decir, la empresa con que se tiene que reunir, independientemente de la amistad que pueda tener con el desastre, en la acción o con quien sea, es con los técnicos que le digan cuál es el pliego de condiciones, cómo se licita esa obra pública, pero qué pintan los diputados y luego las sospechosas moldidas o quién adjudica esos contratos. Es que lo que viene a decir él es que esto lo hacen todos. Lo harán todos de su partido. Digo que esto es un tema muy grave, ¿eh? Como decía Jorge, la corrupción para ellos es la norma. Sí, a ver, yo es que eso de que dices tú, que tú conoces a muchos diputados, conocerás a 3 o 4. Te digo, realmente lo que él está diciendo, bueno, vamos a decir, en vez de los 350, pues que sean 340. Pero es verdad. Es que todos los diputados, o gran parte de los diputados de Partido Popular, Partido Socialista, partidos regionalistas que tienen sí, claro, evidentemente, pero los que no tienen poder al final pues no son tantos. Bueno, vamos a decir, venga, de los 350 vamos a reducirlo a 200 y pico, 250, venga, va a haber 100 ahí entre partidos pequeños que a lo mejor no tienen, no sé si 100, quizá 100 estoy exagerando, pero bueno, a lo que voy es que es así. O sea, todos los que conocemos personas que han estado en algún momento vinculadas a algún partido de los que toca poder, ya sea a nivel local, regional o más aún nacional, sabemos que solo progresas en el partido, nos lo dicen, o sea, cuando son personas honradas y decentes, pues no han progresado, y cuando han tenido una moralidad más dudosa, pues sí que han progresado, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final o entras en el circuito en el que todos están implicados y por lo tanto todos tienen que callar y por lo tanto no pasa nada porque progreses, incluso si caes bien progresarás, o si tú eres de los que no acepta mordidas y no está de acuerdo con determinadas cosas, pues igual no vas a progresar en el partido porque no eres de fiar, ¿vale? Es así, o sea, es así. Cualquier persona que conozca a alguien que ha tenido algo que ver con la política a determinados niveles y que es honrada, lo sabe, es así. El sistema es esencialmente corrupto. Se dedican al trinque, la mayoría, la inmensa mayoría. ¡Ah, qué injusto eres! La inmensa mayoría, con excepciones, que siempre hay, porque a lo mejor hay algún pueblo en el que el alcalde es una persona absolutamente honrada y a nivel local, vale, bien, excepciones habrá. Pero la norma no es esa. La norma es que cada vez que hay adjudicaciones y cada vez que hay contratas y cada vez tal, hay sobrecitos. Esa es la norma. Y conozco algún caso concreto que realmente hasta yo me sorprendía. Sobrecitos como el que le dio según Víctor de Aldama, 15.000 pavos en metálico en frente de Esperanza. Pero es que no es solamente con la obra pública. Es que a veces se dan casos, y yo, como abogado, he tenido que estudiar algunos casos concretos de una licencia de obras a un particular, que si no había sobrecito no se la daban, y cosas así. O sea, eso lo he visto yo. Entonces, lo he visto yo,
y he visto que era una práctica generalizada en varios municipios en los que vi estas circunstancias. Entonces, para mí eso de que es la excepción y que los políticos en general son honrados, no. En general son corruptos. Y si son del PSOE más, sí. Hombre, PSOE y PP. La naturaleza caída del hombre, ¿no? Que se decía, pero que antes se buscaban modos de gobierno precisamente para, bueno, pues controlarlo. Pero este régimen del 78 precisamente fue definido y constituido para todo lo contrario, para favorecer esas conductas desviadas. Así es. De hecho, si han llegado a donde han llegado es porque evidentemente muy buenos no son, muy buenos en cuanto al bien común, sí, muy buenos en la labor que han tenido que desempeñar para llegar ahí. Nos has puesto 2 cortes consecutivos que definen perfectamente lo que es este régimen, ¿no? Por un lado, ese servilismo de la prensa, servilismo ante el poder, cuando tendría que ser todo lo contrario, y por otro lado, las palabras de los corruptos, que haciendo creer que al revés, que si son corruptos son solo un poquito porque todo el mundo es corrupto, y entonces, como ya tienen asumido que el pueblo eso lo tolera y lo tiene asumido a su vez, no, como todos son corruptos, pues que gobiernen mis corruptos. En cuanto al primer apartado, del primer corte, deja muy a las claras lo que es ese servilismo de la prensa, ¿no? Yo que siempre he criticado algunas actitudes de algunos periodistas cuando se sabe un poco de su función, es decir, cuando teatralizan demasiado, no puedo criticar en absoluto cuando en un sitio donde están ahí para eso, es decir, cuando están en una rueda de prensa o están en un local para preguntar a los políticos, hacen preguntas, evidentemente hacen preguntas, o afines con la línea editorial de su medio, pero preguntas que se está preguntando mucha gente del español medio, ya no solamente afines o no afines. Con lo cual, cuando Pachi López, en concreto, personalizamos en él, pero lo podríamos hablar de cualquier otro portavoz de esos partidos políticos, como decía yo, como comentaba yo el otro día, esa canción de Alex de Cristina, de hago chas y aparezco a tu lado, sí, aquí es al revés, hago chas y aparecéis todos a mi lado, porque toda la prensa servil se pone de su lado, todos vemos cómo rápidamente interrumpen al periodista, sea Vito Quiles, José Cárdenas, el que sea, para que no siga preguntando, para que no se le oiga a él y se oiga a los demás, para que le quiten la palabra, o para crear un ambiente retorcido, y ese ambiente retorcido lleva consigo a que se suspenda la conferencia de prensa, que es lo que en realidad quieren, no quieren que haya voces discordantes. Pero es que este servilismo lleva muchos años haciéndose así. Tú has mencionado el tema de caiga quien caiga, y efectivamente es que cuando la prensa más afín a la izquierda hacía este tipo de cosas con el poder que ostentaba entonces la derecha, o como decíamos antes, la mudanza de los mudanceros de la derecha, pues todo eso molaba, e incluso a los que no éramos de esa ideología, pues te hacía gracia que a Esperanza Aguirre le preguntaran y Esperanza Aguirre se equivocara y no sé qué. Bueno, era una cosa nueva. Cuando empiezan a salir otras cosas, hemos mencionado muchas veces que aquí el pionero de esto podía ser, o podía llamarse, que es Kake Minusse, se le llamaba el follonero de la derecha. ¿Por qué? Porque había hecho por un lado lo de caiga en caiga, y porque el otro follonero, el Évole, que se le llama como el follonera, ya todo el mundo asumía que eso estaba bien hecho y que eso tenía gracia. Cuando se le empiezan a hacer a ellos, pues nada. Pero es que, sumado al otro tema, el de la corrupción, al mencionar el caso de Aldama, es que se nos olvida que hay una señora que ante notario ha ido, ha hecho declaraciones, ha ido un juzgado a decir que ha ido 2 veces a llevar bolsas con dinero. Carmen Pano, 90.000 euros, en 2 ocasiones en metálico. Y eso lo hemos asumido también, no nosotros, no los que nos están escuchando, los españoles en general, como algo muy democrático. O sea, es normal que haya un tío allí, un fulano particular, a repartir pasta, que además le dejen entrar en la sede del PSOE sin ningún tipo de credencial ni nada, a repartir un dinero ahí que no va, por supuesto, no va a pasar por Hacienda ni nada, y que todos sabemos que ese dinero se paga por una mordida. O sea, evidentemente no es un donativo que alguien vaya a decir porque me gusta mucho cómo tenéis decorada la fachada, pero quiero que la pintéis de otra manera, ¿no? O sea, esto es una corrupción sistemática, y con esto termino. Si hay algo caracteriza, como bien han mencionado Jorge y Alberto, a este régimen, es que se ha ido afianzando, ha echado las raíces tanto en el poder, que a la vez que ha ido generando y ampliando la corrupción, ha ido generando ese pueblo que tolere la corrupción. Y esos partidos políticos también de la oposición que toleren la corrupción. Y esa prensa que tolere la corrupción. Y esa fuerza de orden público, militares y demás, que toleren la corrupción. Y como ya todo el mundo tolera la corrupción, es casi impensable que por un hecho de corrupción, solo corrupción, pues está sumada a otras cosas, esto vaya a caer. ¿Por qué? Porque es intrínseco, es como si que llueva cuando en invierno o que haga sol en verano. Hemos asociado que esto es así y que no tiene solución. Claro que tiene solución. Lo que no tiene solución es esto dentro de este régimen, y por eso hay que acabar con el régimen. Si me permitís, estando de acuerdo
Estoy de acuerdo con los dos, aunque tú parezca que... Y es que yo creo que la situación, a mí a lo que me recuerda es a un boxeador que está recibiendo una paliza tremenda. Llega un momento en que los golpes ya no le duelen, ¿vale? Y es lo que sucede con el pueblo español, que tanto corrupción ya no le duele, pero llega un momento en que le dan el golpe clave y cae. Sí, esa gota de colma el vaso. Efectivamente, entonces estamos un poco en esa situación. El pueblo español o España es como ese boxeador que le han sacudido tanto que ya parece que aguanta lo que sea hasta que llega el detonante, el golpe clave y cae a la lona. Me vais a en ese momento puede pasar cualquier cosa en este país. Yo creo que estamos ante un colapso, de verdad. Y los colapsos no se ven hasta que no caen. Yo me pongo el ejemplo siempre de la Unión Soviética, que de repente, coño, yo me lo vivía aquí y yo no pensaba que esto, andan 24 horas, que se ha desmantelado el PQ, que la Federación, la URSS desaparece y se convierte en la Federación de Repúblicas Socialistas y empezamos a recordar nombres que ni sabíamos en Mongolia. Claro, Mongolia estaba tan incrustada en la Unión Soviética. Mongolia siempre ha sido independiente. Sí, no. Pero sí, Turkmenistán, estos países, sí, pero Mongolia era una república asociada a la Unión Soviética. No llegó a serlo. No, pues ha sido un país independiente. Juraría que hubiese dicho lo contrario. Kazajistán, Uzbekistán, empezamos a conocer Mongolia sí lo conocíamos, pero era una república popular Mongolia. Vale. Estaba en la órbita. Pero ahí el régimen no cayó, fíjate, con el 91. No, de hecho han ido cambiándose. Bueno, hay otras repúblicas que han ido cambiando de líderes comunistas a líderes comunistas. Bajo el régimen, o el mismo líder se reciclaba. Bueno, hay uno que estuvo más de 30 años y sigue mandando en Kazajistán, me parece. Pero todos los grandes cambios de régimen se producen así. Malcolm Gladwell, un sociólogo estadounidense, lo describe ese punto crítico, ¿no? Esa gota que colma el vaso y que ha caracterizado a todos los grandes cambios sociales y de régimen a lo largo de la historia. Entonces, yo creo que estamos en ese punto. Ellos lo saben. Y lo que es preocupante es que deberíamos estar pensando en el día después. El día después, ¿cuál es realmente la alternativa? ¿Cuál es el modelo de gobierno alternativo en lo político, en lo económico, en lo social, que se puede y se debe poner en marcha? Bueno, pues ellos sí que son conscientes de que estamos en las cercanías de ese punto de inflexión y los grandes think tanks, ¿no? de la izquierda llevan ya unos años trabajando en eso y están proponiendo modelos económicos alternativos al capitalismo liberal y están proponiendo modelos alternativos a la democracia liberal y están muy esperanzados de que una vez que se produzca este cambio de régimen, el cambio de régimen es probable que dure muy poquito, porque precisamente por no existir ese plan serio de gobierno, ese plan alternativo, los populismos que ellos llaman despectivamente, pues efectivamente sean incapaces de proponer una alternativa. Son populismos que han crecido en el derribo del régimen. Yo creo que en eso pues es muy loable su función, pero, insisto, forma parte de su obligación no solamente derribar, sino también construir, proponer alternativas. Y yo creo que en eso es en lo que deberíamos empezar a centrarnos. Yo creo que desde medios como este hemos hecho una función social enorme. Hemos contribuido a que la gente despierte y que despierte sobre todo la juventud. Y la juventud hoy se cuestiona, no es que se cuestione, es que tienen clarísimo el régimen como está. Me contaba un profesor universitario hace un par de semanas, me decía que él siempre iniciaba los cursos pues con preguntas provocadoras. Por ejemplo, pues le decía, oye, ¿sabéis que esto del cambio climático es un invento? Es una y luego él se esforzaba en demostrarlo. Dice que ahora llega a las clases y cuando lanza propuestas y preguntas provocadoras, pues se encuentra cuando dicen, oye, ¿sabéis que esto del cambio climático es un invento para tratar de reducir la población mundial? Y me dicen, sí, claro. Y ahí se acaba la conversación. Y ya digo, yo creo que los que hemos participado en medios como este hemos tenido una gran responsabilidad en que esto sea hoy así. Sí. Pero igual
igualmente yo creo que ahora tenemos la responsabilidad de construir, de trasladar cuál debe ser la alternativa, cuál puede ser la alternativa, ¿no? Estoy muy de acuerdo con todo lo que acaba de decir Alberto y quiero recordar o hacer recordar a todos cómo muchas de las cosas que decimos aquí, cuando las decíamos hace años, o al principio, cuando empezaban estos medios a... Bueno, nos miraba todo el mundo y ¿pero qué estáis diciendo? Si no es conspiranoico, tal. Acordaros de libros como los de Cristina Martín Jiménez y otros eran como de conspiracionistas. Pero qué barbaridad, el Club Bilderberg, no sé qué, pero ¿de qué estáis hablando? Hoy en día, todo eso está bastante normalizado. Ya no es un provocador por hablar del Club Bilderberg o por hablar de... En absoluto, ¿eh? Pero fijaros, se ha cambiado la cosa. Os cuento una cosa. Vamos a ver. Ayer estuve con Wolverine, con Víctor Domínguez. ¿Víctor? Sí, es que me vuelvo loco yo con los nombres. Bueno, Wolverine o Twitter, que es un cañón el tío. Bueno, el caso es que él, en esa charla que mantuvimos, hablábamos de cómo están cambiando todo y que lo que más les molesta es que se les escape el relato. Y es que se nos escapa, porque hemos normalizado que si efectos secundarios, que si la mala gestión que han hecho, que si el fanatismo climático, entonces se les escapa y por eso están tan jodidos, por eso medios como el nuestro, como otros, porque utilizamos otra manera de comunicar, porque tenemos una radio digital y ya no dependemos de los mierdas del poste, porque ahora mismo hay más de 1000 personas que nos están escuchando por Twitter, otras tantas por las aplicaciones. Entonces se nos está jodiendo esto. Ellos imprimen 30.000, el ABC de 30.000 panfletos diarios, 30.000. Nosotros 30.000 lo tenemos en 20 minutos. Pero ¿quién lee el ABC o el País? Si los regalan, vas a las facultades y hay montones así para que los alumnos lo cojan porque no lo venden. Pero que me parece que es el presidente del Ateneo, no quiero decir nada, escuchar lo que dijo ayer en Televisión Española, porque le engaña el subconsciente, porque dice que determinados medios están pasando por debajo del radar. Claro, y naturalmente, pero es que ya lo que venía a proponer no es que nos expulsen del Congreso, que eso es lo primero, que no podamos ni siquiera comunicar, porque ya no saben qué hacer. Al perro hay que matarlo. Claro, es que, por un lado, eso, ahora escucharemos si pasamos o no por debajo del radar, pero efectivamente la censura se ha visto desbordada. Pero también se ha visto desbordada la segunda estrategia que adoptaron, que fue empezar a desprestigiar cualquier contenido que libremente se vertiese en Internet y trataron de controlarlo, identificarlos de bulos, lanzar sus propios bulos para que fuesen seguidos por gente de nuestro entorno y eso contribuir a nuestro desprestigio. Claro, pero es que la gente de nuestro entorno se ha educado también en el pensamiento crítico y ya tampoco es tan fácil colarles un bulo de estos fabricados por el sistema. Entonces están muy, muy, muy nerviosos. Pero fijaros que fabricaron hasta su propia Inquisición laica a través de, pues, Maldita, otras cosas, y ya tampoco la gente se los cree. No. La gente está, escucha esto porque se les escapa y sí, claro, mamarracho, claro que tiene razón. EDATV, tal EDATV, este no es un medio de comunicación, es una maquinaria de activismo de ultraderecha que me encanta, que sigue los estándares del resto del mundo. Por cierto, no es un fenómeno español, es un fenómeno muy internacional asociado a la extrema derecha, cuidado, o sea, no sucede en la izquierda ni en la extrema izquierda. En la izquierda no estaba nada y tiene un peligro además muy notable porque engancha muy bien a estos chavales jóvenes que pasan por debajo del radar de los medios convencionales, que no ven los diarios tradicionales ni ven las televisiones tradicionales. Gracias a Dios. Ahí acababa, ¿no? Sí. Además, justo ha dicho él, porque ya lo había escuchado esta mañana, algo que algunos llevamos comentando mucho tiempo. Para empezar, hablan de activismo político de los periodistas. Y se ha parado cuando ha dicho que y ha dicho, voy a decir tal barbaridad con lo que pienso que hay que hacer con ellos que me voy a callar. Es que sabemos lo que hace esta gente con los periodistas que no son afines. Es que en los años 30 asesinaron a muchos periodistas que se dedicaban a hacer lo que ellos pensaban, los socialistas, comunistas y demás, el Frente Popular, que era activismo político, que era meterse a analizar la política
perdón, y decir cosas que eran absolutamente molestas. Es que sabemos la cantidad de medios de comunicación, de cabeceras de periódicos, entonces no existía la prensa digital, que cerraron de la noche a la mañana, incluso algunos periodistas, directores de periódicos asesinados. O sea, es que sabemos lo que hacen y ellos dicen que esto se les puede ir de las manos porque, claro, porque entonces era comprar un periódico o no, luego estaban los falangistas que lo vendían en la calle y los mataban por venderlo en la calle, pero ahora esto se les escapa un poco. Ahora mismo, Javier García, los que estamos aquí, cualquiera de los programas, decimos unas cosas y 15 minutos después lo pueden estar escuchando en cualquier país del mundo, gente que evidentemente no tiene una opinión completamente formada sobre lo que está ocurriendo en España, y esa puede ser la versión que les llegue y se ponen a indagar y ven que tenemos razón en todo. Esos periodistas que sí que son serviles, recordémoslo, siempre lo hago, que son los que cuando le iban a dar un premio al mejor portavoz parlamentario se lo iban a dar a Merche Burua, que es la portavoz de la ETA allí. Sí. ¿De qué periodistas estamos hablando? Es que dicen que no son periodistas los de la TV, y eso sí. O sea, los que dan premios a los etarras sí que los pueden ser catalogados como periodistas. Y luego me voy a esta otra parte, para mí, incluso más interesante, que habéis mencionado, ese despertar de la gente. Yo soy un provocador nato, lo reconozco, entonces hay veces que en mi vida privada, pues cuando sale un tema, pues estoy calladito, tal, empiezas a meter el tema político, y yo veía como la gente antes salía ese tema político, no de una manera visceral y tal, la gente se empezó a levantar de las mesas, se tenía prisa, se tenía que... Ahora cada vez más gente se queda en la mesa a hablar contigo. Y te escucha, te da la razón, te cuenta un caso similar, y ves que esa labor de zapa que hemos estado haciendo durante un tiempo ha funcionado. No digo por mí, sino por todos los que estamos diciendo. Yo lo digo en mi entorno cercano, que lo hago. Y esa frase la llevo diciendo hace ya unos años y veo que cada vez es más claro. Habláis de la juventud. La juventud no sabe bien lo que es, pero sabe lo que no es. No es de esto. No es de este régimen que les mienten en los colegios, en los institutos, en las redes sociales manejadas por el poder, en los medios de comunicación, en los políticos que ven que dicen unas cosas, en algunos boomers, como llaman ellos, pero boomers en el peor de los sentidos, es esta gente que está aquí anclada en el poder y no quiere cambiar nada. Y entonces los jóvenes ven de esto. Hay que ofrecerles, como bien decían Alberto y Jorge, una alternativa real. O sea, aquí no solamente hay que derruir las cosas y derrumbarlas, porque sí, porque son malas, sí. Hay que a la vez construirla, hay que tirar una tapia, pero a la vez que hay que hacer un edificio sano. Y ese edificio sano está ya afianzado en algunos sitios los que tenemos una serie de ideologías. ¿Por qué? Porque ese tipo de ideologías han construido cosas y tienen experiencia en hacer esas cosas. Y porque han hecho sobre todo no pensando en ese rédito político, sino el rédito del bien común, cosa que, como decíamos antes, los partidos del sistema no hacen. Ellos piensan exclusivamente en garantizarse, ganar unas elecciones, su principal objetivo es ganar las siguientes. Da igual cómo hacerlo, qué medios comprar, qué otras instituciones comprar, al ser posible todas, pero lo que quieren es ganarla. ¿Por qué? Para seguir en el poder, no para ayudar a sus compatriotas. Es más, si es a costa de que se mueran los compatriotas, harán que se mueran los compatriotas. Es así de triste decirlo, pero es que hay cantidad de casos que hemos estado viendo en estos últimos 50 años que lo demuestran. O sea, el enemigo está en el poder y hay que derribar al enemigo, pero hay que construir a la vez un régimen político, un sistema político, una alternativa política que no alternancia, que nos ayude a vivir todos como debemos. Porque si no volverán ellos. Y volverán ellos con esas alternativas que ya están preparando, que son alternativas pues lampedusianas, de estas de que todo cambie para que no cambie absolutamente nada, ¿no? Rápidamente. Hay una palabra que yo creo que define todo esto, que tiene que ver también con el símil que hacía antes del boxeador, que es la credibilidad. Y la credibilidad es o positiva o negativa, es decir, o se tiene o no se tiene. El régimen ya no tiene credibilidad y lo que hace falta es que la alternativa gane la credibilidad. Y entonces ese boxeador podrá ser derribado por otro creíble. Bueno, déjame contar una cosa. Hay un oyente que me dice que Moldavia, que me estaba liando yo, Moldavia con Mongolia. No. Bueno, Moldavia es otra cosa. Eso es, pero Mongolia, lo he incluido yo dentro de la Unión Soviética, era una república popular. Sí, como China y como todos muchos, y no eran parte de la URSS. En cambio, Moldavia sí era parte de la URSS. Sí, son medio rumanos. Sí, eso te iba a decir. Por eso digo que eran regímenes, el telón de acero, que aquí lo colapsó. Pero tenemos otro ejemplo muy actual, Bielorrusia. Bielorrusia, ¿cómo cayó el muro de Berlín y en Bielorrusia no pasó nada? No pasó nada porque no había una alternativa, porque si lo hubiera habido, se hubiera derribado igual exactamente igual. ¿Y qué hizo el dirigente comunista de Bielorrusia? Reciclarse. Y ahí le tenemos todavía. Bueno, por cierto,
escuchar a este otro mamarracho que tampoco tiene desperdicio, porque de verdad, en todos estos insultos está saliendo desde las televisiones públicas, ¿eh? Están nerviosos, sí. Yo creo que el mayor problema que tiene el periodismo ahora mismo es mayor. una No, sois vosotros. confusión, El ¿no? mayor Hay problema. demasiados políticos haciendo de periodistas, es decir, decidiendo el contenido de los medios, y demasiados periodistas haciendo de políticos, que tampoco es lo que les corresponde. Yo soy partidario de que los periodistas, sin caer en el corporativismo fácil, se unan en colegios profesionales, igual que tienen otras profesiones, ¿no? Si tú eres arquitecto, eres médico, tú tienes una licencia, si tú cometes una negligencia, eres expulsado o pierdes la licencia. Pero en el periodismo tú puedes mentir, puedes ser condenado por el Supremo por haberte inventado una noticia y puedes seguir ejerciendo sin ningún problema, ¿no? Yo creo que eso hay que cambiarlo. Tenemos que empezar a exigir la expulsión de nuestra profesión a aquellos que manipulan, que desinforman, que propagan el odio y que lo hacen además en la cobertura de la libertad de expresión, cuando en realidad lo que hacen no tiene nada que ver con la libertad de expresión o la libertad de prensa. Pues yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir, pero yo es un también. debate que tienen que proponer los propios periodistas. Y si los periodistas no lo proponen y no llegan a ese final que está proponiendo la lista, a mí me parece muy interesante, la sociedad democrática, ¿cómo se protege? Mientras que eso no llega. O sea, mientras que no hay un sistema, no me gusta la expresión, pero lo voy a utilizar para que se me entienda. Mientras que no se lleven al sistema de depuración profesional, como les gusta. Mientras la ciudadanía democrática de un Estado, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando sabemos constantemente, por cierto, no solamente en los medios digitales, en algunos medios de papel se están infringiendo diariamente todas las normas y toda la deontología del periodismo. Luego, por tanto, tampoco se trata de echarle toda la culpa a los digitales o toda la culpa a las redes sociales. Hay periódicos sesudos, los llamaré así, en papel, con tinta, que confunden o pretenden confundir a la gente, como decía Jorge Luis Borges, la verdad con el cuerpo docé. Esto pero están hablando del mundo del país. Yo al principio pensaba eso, estaban hablando del Grupo Prisa, cuando es. hablaban de esos medios, ¿no? Que bueno, pues escriben al dictado de los partidos políticos, pues evidentemente, claro, el Grupo Prisa lo ha hecho durante muchos años. Cuando hablaban de esos periodistas metidos a políticos, yo pensaba en Ángel, en Gabilondo, el periodista, ¿no? No, efectivamente estoy de acuerdo que esas prácticas hay que erradicarlas, pero lo que debe ponerse en contra pues es ese poder de los medios de comunicación como cuarto poder de control de la democracia y un cuarto poder que además se rija, y estoy muy empeñado últimamente, ¿no?, en recuperar para conseguir ese plan alternativo. Lo primero que debemos recuperar es el pensamiento crítico. Debemos recuperar, por eso lo sacaron de los medios de la enseñanza, de los centros educativos, por eso sacaron el tomismo, sacaron la lógica aristotélica, porque eso es lo que te ayuda a pensar racionalmente. Pero también han sacado los sesgos, cómo identificar los sesgos, cómo identificar las falacias en cualquier argumentación. Eso es lo que tenemos que empezar a recuperar para de una vez por todas pues conseguir que la población, que ya se está consiguiendo, sea consciente de que ese relato que han montado en todos los ámbitos, en lo histórico, pero también en todo lo relativo a las verdades, porque han consentido pues que las verdades son aquello que definió Felipe González. Decía las verdades en democracia, lo decía, pero no lo decía hace años, lo decía hace 4 días. Las verdades en democracia son lo que se consiga que crean como verdad las mayorías. Por cierto, este dinosaurio está dando vuelos ahora con Felipe González, como el dúo dinámico, o como Miguel Ríos, Ana Belén y Víctor Manuel. Están dando bolos, a ver. que es el sesgo de grupo, de pertenencia, de manada. Ese sesgo de pienso esto porque lo piensa la mayoría. Claro. Y puede ser la mayor estupidez del mundo. Tenemos que educar a la gente para que sepa identificar esos sesgos que hasta ahora han dominado la verdad de ese relato que ha construido el sistema. A ver, antes de escuchar lo que pasó ayer con Víctor Quines, el portavoz de Podemos, vamos a escuchar a Jorge García. Brevemente, yo cuando estaba escuchando estas declaraciones o estas propuestas, más que declaraciones,
yo estaba totalmente de acuerdo. Yo estaba oyendo y digo, bueno, es que claro, efectivamente hay que regular las profesiones, que no haya intrusismo, que profesionalmente se regulen los códigos éticos, etc. Estoy totalmente de acuerdo. El problema no es lo que dicen, el problema es para qué lo dicen, con qué objetivo y quiénes se van a encargar de ello. Porque, como siempre, no van a utilizar la misma vara de medir para todos. Aquí estábamos pensando, estará hablando de Gabilondo, de Évole, de tal. No. Es que no están pensando en eso. Es que están pensando en ti, Javier. Claro, tú quieres estar fuera de la profesión. Ese es el problema. Que lo quieren utilizar como inquisición laica para cargarse a los que no piensan como ellos. Exactamente. Aquí, volviendo al símil futbolístico, aquí se están dando patadas todo el mundo, unos coge el balón con la mano, venga, vamos a poner una red. ¿Y quién pone el árbitro? Yo. El árbitro es mío y entonces va a decidir lo que se puede hacer. Entonces ya hay un árbitro, como ya hay un árbitro, ya todos nos tenemos que callar. Nosotros tenemos un plan, para todo esto. Claro, volvemos. Esa palabra que a lo mejor para algunos ha podido pasar desapercibida, pero los que conocen la historia, sobre todo de la Unión Soviética, eso de depuración, cuando he dicho la palabra depuración, le ha salido del arma a este comisario político, porque es lo que solían hacer. Ya no solamente aquello de el que se mueve no sale en la foto que decía Alfonso Guerra. No, es que Stalin quitaba de la foto a los que habían estado a su lado y de repente les salían personajes incómodos. Y con esto termino. Habéis mencionado a Gabilondo, hemos estado hablando de estos días de Pardo de Vera, y entonces me hace gracia cuando esta gente habla del activismo político de los periodistas. Coño, Gabilondo es un periodista y su hermano es un político, ¿no? Sí. Y Ángel. Y además ahora es defensor del pueblo. Se supone que ahora ya no solo representa al PSOE, representa a todos los españoles. Y Pardo de Vera una es política, una es la que está ahora mismo imputada o va a ser imputada si efectivamente si Jessica dice lo que tiene que decir y no le da vergüenza, y la otra es una activista política, periodista, o esos no son activistas políticos porque hacen política para los medios de izquierda. O sea, aquí la historia se repite, ese entrismo de Gramsci, y que tenía toda la razón, de meter en cada uno de los colectivos, en cada una de las instituciones a personajes afines para llegar a esto. Pero Iñaki Gabilondo, Javier Ruiz, Jesús Tintora, Esther Palomeras, la hermana de la imputada, la otra Pardo de Vera. Esos no sé si son periodistas, porque se puede ser periodista y activista. Que sí. Yo no soy periodista. Es decir, me considero comunicador. Además, nunca, gracias a Dios, nunca siempre la llamábamos la cañariesca y tal. ¿Estos son activistas? ¿O son periodistas y activistas? Claro. Pero además, si yo no te digo que tú lo puedas hacer, lo que no me critiques es a mí. Yo sí soy activista. Me salen los cojones. Me considero un activista patriota, te digo aquí a los amigos que me dé la gana, que no llevan a otros sitios porque me da la gana. ¿Eso es activismo? Sí, claro, porque yo considero que es mi obligación. No solo es acabar con esto, sino para ello me hace falta de gente como vosotros. Pero no engañas a nadie. Pero yo no engaño a nadie. Claro. Pero que estos me digan que ellos no son activistas, claro que lo soy. Pero es que además este mamadacho dice, esto no pasa en la izquierda ni en la extrema izquierda. Pero coño, si teníais hasta un periódico que llamaba Mecha y Pudúa, que señalaba objetivos y luego eran asesinados, coño. El canal Red de Pablo Iglesias, ¿es activismo? ¿Ese qué es? Claro que soy activista, sí lo soy. Lo que pasa es que yo no llamo a que os hablan la cabeza, ni a que os tiren los micrófonos. Entre otras cosas, porque soy basura. Por cierto, el plan B nuestro es que si no estamos dentro, estaremos fuera. Hayas visto Aquiles. Y además muchas veces mejor fuera, porque estás dentro, estás esperando 6 horas para que alguien te conteste, no te conteste, tal, son minutos de gloria. Miren, esto es nuestro plan B. Que están muy contentos, señor portavoz, usted también, porque nos van a echar de Congreso. Estoy calentando, que sales. Sí. Sí. Te va ya mismo. Lo mismo le dijeron a Monedero. El follón, a tu madre. El ridículo. ¿El ridículo por qué, portavoz? Yo al menos no tengo denuncias por agresiones sexuales, como tienen, por ejemplo, ustedes en el partido. Oye, me alegro mucho de saludaros siempre. Doña Ñone, que tenga buena tarde. Saludos. Como una chapita de regalo. Muchísimas gracias, Una chapita, anda. Pero a mí me ha sonado, ese calienta que sales, me ha sonado a una actualización de esas palabras de la pasionaria del último discurso en el Congreso de José Calvo Sotelo, cuando dijo, este hombre es la última vez que ha hablado aquí. Y así fue. Lo que pasa es que luego a la señora pasionaria la ha blanqueado el sistema y la hemos tenido sentada nuevamente en supuesta democracia en el Congreso de los Diputados. El abrazo de los asesinos que se dieron entre la Falda Rent y ella. De hecho, a ti, Javier, el otro día del País, cuando hablaba de ti como activista,
ponía precisamente en la presentación de un libro tuyo, Cita con la historia, que si no recuerdo mal, te lo presenté yo en Silva. Concretamente, el panfleto del País dice: entre los guionistas está Javier García, conocido por haber estado en organizaciones ultraderechistas en la transición. Es decir, todo muy pomposo. Sí. Y ponían un enlace, pinchabas, y el enlace era la presentación del libro Cita con la historia. Todo muy secreto, clandestino, ¿verdad? Coño, si lo cuelgo yo. Si eso lo cuelgo yo. Periodismo de investigación. Menos mal que no había internet también. Pero es muy gratificante ver que hay cosas que es mejor que se queden ahí. 16 años. Que es muy gratificante ver que este esfuerzo continuado que llevamos haciendo muchos años. Yo ahora estaba rememorando pues aquellos míticos programas de la desaparecida Inter, de Radio Intercontinental, La Ballena Alegre, La Quinta Columna, Punto de Vista, La Gran Esperanza. La Gran Esperanza. Bueno, pues han ido calando. Hemos tardado años, pues estamos hablando de programas de hace casi 20 años. Sí. Pero bueno, yo creo que hemos hecho la función social que tocaba y yo creo que debemos estar muy orgullosos de haber despertado al pueblo, ¿no? De hecho, si en esos días, cuando estábamos nosotros hablando, como ahora, porque nos salía del alma decir y porque estábamos denunciando una serie de injusticias, nos hubieran dicho que 25 años después habríamos llegado a este punto de que hay muchísima más gente ya que ha abierto los ojos, nos hubiéramos conformado, o sea, porque lo veíamos todo también que era casi monolítico, que mira que intentábamos darle vueltas al edificio del poder para entrar por algún resquicio y no había. Pues ha habido también por esa labor, no solo nuestra, pero por esa labor que hemos hecho, y por eso yo animo aquí a los más jóvenes, que les quedan más años todavía de seguir luchando, que lo vayan haciendo, que las cosas Zamora no se toman una hora, que aquí las cosas tardan mucho y cuanto más tardan en conseguirse, luego muchas veces la satisfacción es mayor. Oye, muchos de nuestros mensajes se han normalizado. Y eso solamente desde la perspectiva del tiempo se puede valorar. Incluso se escuchan en el Congreso de los Diputados. No nos han dejado hacer el preestreno de este documental, pero en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, diputados de Vox, pues están diciendo cosas que nosotros ya denunciábamos hace 20 años y que sin embargo estaban totalmente vetadas, ¿no? Oye, vamos a escuchar, porque le estoy muy agradecido a Manuel Mariscal por estas palabras, ¿no? Por estas palabras valientes que dijo ayer en el Congreso de los Diputados. No quieren perseguir el odio político, porque precisamente el odio político lo trajo a España a la izquierda. Pedro Sánchez gobernó con Pablo Iglesias, una persona que decía que disfrutaba ver cómo pateaban a un policía durante una manifestación. Pedro Sánchez gobierna con el brazo político de ETA, una banda terrorista que asesinó a más de 1.000 españoles, de ellos 156 policías nacionales y más de 200 guardias civiles. En Vox lo tenemos claro. El Partido Socialista lo que pretende es censurar a los españoles, que les está recordando su pasado y su presente criminal y corrupto. Y lo vimos ayer aquí en el Congreso de los Diputados, cuando la presidenta socialista suspendió la presentación de un documental que precisamente recordaba la historia del Partido Socialista. Ayer, de madrugada, ordenaron retirar una lona que se encontraba frente al Congreso de los Diputados, donde se recordaba los casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez. Y trajeron a los bomberos de madrugada para retirar esa lona. A esos mismos bomberos que durante las primeras horas de la Dana no les dejaron ir a Valencia para ayudar a los valencianos. Ustedes quieren censurar a los españoles y no lo van a conseguir, porque aquí hay 33 diputados que les vamos a recordar lo que ustedes tratan de ocultar. Fuera hay millones de españoles que no tienen miedo al autócrata Pedro Sánchez. Bueno, lo que nos ocultaron es cómo se llama el reportaje, el documental. ¿Desde cuándo los bomberos están para retirar propaganda? No lo sé. Digo, es que eso tenían que ser funcionarios públicos, digo yo, o los que han montado la nave. Quienes lo colocaron no eran bomberos. Es decir, que no tienen que ser estrictamente bomberos para quitar una lona, digo yo. No sé yo cuánto pueda eso ser. Oye, ¿sabéis qué? Me han quitado, Shairo, Cristina Sol, me han quitado el teléfono de WhatsApp, con lo cual no puedo leer WhatsApp y según Cristina había más de 150 WhatsApp que no puedo leer, les pido perdón, mañana intentaré resumir algunos de ellos. Bueno, Jesús Muñoz, vamos acabando. Pues
dar ese empujón a la gente. Hay muchos que no les hace falta dar empujón, están en primera línea de batalla, me consta, y muchos de ellos nos escuchan, luego nos escriben. Además, yo agradezco mucho cuando la gente hace mención a que nos escuchan en estos programas y demás, en otros. Hoy tenemos la hora de café, normalmente los martes, pero hoy lo hacemos hoy y tal. Y entonces yo agradezco muchísimo, pero siempre se puede hacer un poquito más de lo que se hace. Otras cosas son las movilizaciones callejeras, que evidentemente no hay que dejarlas. Esto no se va a caer solo porque hagamos denuncias en medios. Todas esas movilizaciones hay que demostrar músculo, hay que demostrar que se está enfadado. Por ejemplo, este próximo viernes tenemos en la Plaza del Callao a las 8 de la tarde la oportunidad de manifestarnos para pedir, en concreto en Madrid, pero invitamos a gente de toda España, barrios seguros para España, y pedir como una de las soluciones la remigración, que evidentemente estos días, una noticia que ha salido estos días es que ya está preparando que se va a casi medio millón de personas que han entrado ilegalmente, entre las cuales puede haber personas bondadísimas, puede haber terroristas, puede haber delincuentes ya aficionados a la delincuencia antes de venir aquí, otros que se aficionarán aquí, medio millón más, aparte de los varios millones que tenemos en España. Grave problema el de la inmigración en España y que no tiene viso de solución si no le plantamos cara. Por cierto, acaba de fallecer esta mañana Mariano Ozores, el director, a la edad de 98 años. Así que un abrazo a la familia. Hoy hablábamos de la saga de ellos porque hoy era el nacimiento, no sé si de Adriana o de... Sí, rodó algunas películas también muy buenas sobre la guerra civil, por ejemplo. Sí, no solo fueron cómicas, pero las cómicas también eran buenas. También cómicas, pero muchas, sobre todo triunfó con lo cómico, pero también tiene algunas películas muy políticas que son muy recomendables. Bueno, Mariano Ozores, descanse en paz. Alberto Pascual, un placer. Te veo la semana que viene. Semana. Sí, moderadamente bueno. Jorge García, mañana perspectiva sindicalista y sumarme a lo que ha dicho Jesús de la manifestación del viernes, porque hay que a las 8 en Callao, a las 8 en Callao, hay que plantar cara y hay que presentar alternativas y no confundir el contrachapado con la madera, las alternativas verdaderas de las falsas. El que no planta cara es connivente. Oye, que estáis muy poetas hoy, no se muevan, yo todavía me quedo un ratito más, me voy a quedar con Juan Salazar y los toros en nuestra historia. Despido aquí a los amigos, voy al baño, un piso rápido y volvemos de inmediato.